Hola Marketing Lovers, soy Álvaro García, Marketing Manager en Sanitas Hospitales y vengo a hablaros de cómo hemos gestionado el marketing desde los hospitales y centros médicos de Sanitas durante la pandemia y una vez que la pandemia casi ha llegado a su fin, afortunadamente. Es importante matizar que dentro de Sanitas existe una red importante de provisión propia, que es exactamente a la que vamos a hacer referencia. Esta provisión propia está compuesta por 4 hospitales y más de 20 centros médicos. Los hospitales más representativos son aquellos que ya conocéis, como son el de La Moraleja, el Hospital Universitario de la Zarzuela, Hospital Cima en Barcelona y asimismo Hospital Virgen del Mar. La pandemia nos pilló a todos por sorpresa, como no podía ser de otra manera. Efectivamente era una situación que era completamente ajena al conocimiento de todos nosotros. Ninguno nos esperábamos aquello y no sabíamos cómo reaccionar en un primer momento. Eran tiempos de incertidumbre, de inseguridad, de miedo y nos pilló a todos por igual. Trabajadores, clientes, pacientes. Estábamos realmente en una situación muy controvertida que había que gestionar con la mayor profesionalidad posible y de hecho para nosotros la mayor responsabilidad que teníamos era para con nuestros pacientes. Ahí estaba el reto y ahí estaba nuestra principal preocupación. Todo esto sin pensar ya en que el propio personal administrativo teníamos que empezar a gestionar todo esto en un nuevo entorno de trabajo al que nunca nos habíamos enfrentado, como era el teletrabajo. A pesar de esto, la energía, la motivación y el entusiasmo que todo el equipo de marketing pusimos para afrontar esta situación fueron un gran sustento y ayuda para afrontar la situación y solventar los problemas de la mejor manera que pudimos. Además tuvimos que reinventarnos, no solo desde el punto de vista del teletrabajo, sino que además teníamos que hacer un uso de la tecnología del que estábamos apenas empezando a explotar, como es el caso de la videoconsulta. En un primer momento nos encontramos con que había una gran incertidumbre en cuanto a cómo había que gestionar la situación. Daos cuenta de que dentro de los propios centros médicos no había una dinámica clara, un protocolo establecido en cuanto a si era necesario ponerse guantes, mascarillas, EPIs, lavarse las manos, no lavárselas. Incluso estos protocolos fueron cambiando poco a poco y nos íbamos adaptando en tiempo real. Pues si bien en los centros médicos y hospitales teníamos que ir reaccionando según nos iban llegando las normativas del Ministerio de Sanidad, esta misma información de alguna manera había que hacérsela llegar y trasladársela a nuestros pacientes que igualmente vivían en un momento de incertidumbre y de inseguridad. En aquellos momentos la actividad de los centros médicos y de los hospitales pasó a un segundo plano. Lo más importante era velar por la seguridad de los pacientes que sí que tenían que acudir necesariamente para revisiones importantes y problemas que necesitasen de asistencia sanitaria. Por este motivo, desde Sanitas nos preocupamos muchísimo de hacer llegar esta información de protocolos a los pacientes. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo, reutilizando las herramientas que ya veníamos utilizando de comunicación habitual con nuestros pacientes, es decir, el SMS y los emails de confirmación y de recordatorio de cita. ¿Qué es lo que hicimos? Pues que en estas piezas se incluyeron enlaces e información a los protocolos de seguridad sanitaria que tenían que cumplir y respetar los pacientes antes de acudir a consulta. Esta fue la clave de nuestra gestión inicial durante la pandemia desde el Departamento de Marketing de Sanitas Hospitales. Transparencia, comunicación y agilidad en los tiempos de respuesta de los protocolos que se iban actualizando constantemente desde el Ministerio de Sanidad. Al mismo tiempo, la información tenía que ser transversal, es decir, no solo hacia los pacientes, sino también internamente dentro de los departamentos y de los equipos de trabajo. Todas las unidades médicas tenían que seguir los mismos protocolos de la misma manera y de forma homogénea. Además, en aquellos momentos teníamos bastante gente hospitalizada y había que darles apoyo moral, además de sanitario. Teníamos que restringir mucho las visitas de sus familiares, como no podía ser de otra manera, y tuvimos que despertar un poco el ingenio, porque nos preocupaba mucho el estado de ánimo de estos pacientes. Por lo tanto, desarrollamos una plataforma a través de la cual cualquier persona podía dejarles un mensaje de apoyo con texto, con fotos y con vídeo. Estos mensajes luego se los hacemos llegar a las habitaciones mediante iPad y la verdad es que la respuesta era muy favorable.
en un tiempo de confinamiento donde el contacto humano estaba prácticamente restringido a casi nada, estas pequeñas gotitas de aliento ayudaban sin duda a la recuperación de estos pacientes. Además, una parte fundamental que no podemos olvidar de la gestión de esta pandemia fue la aportación de todos los sanitarios en nuestros hospitales y centros médicos. Fue una parte clave en la recuperación de todos nuestros pacientes, que además celebrábamos cada alta como una nueva victoria, como un éxito, porque así era. Cada vez que se generaba una alta de COVID era celebrada por todo lo alto, los sanitarios incluso hasta aplaudían en algunas ocasiones la salida de alguno de los pacientes a los que se les había cogido tanto cariño. Además, todo el cuadro médico se implicó a unos niveles a los que no sabíamos que teníamos que llegar. La videoconsulta era una herramienta que estábamos empezando a incorporar dentro de las consultas de los médicos. Sin embargo, no nos quedó más remedio que pisar el acelerador y que se convirtiese ya en un estándar de herramienta de consulta para todos los médicos. Se llegaron a realizar más de 5.000 videoconsultas diarias que afortunadamente permitieron darle continuidad a nuestra actividad y, por supuesto, prestar el mejor servicio a todos los pacientes de Sanitas Hospitales. Pero no solo la videoconsulta, también las consultas telefónicas han sido de gran utilidad. No hay que olvidar que hay personas que son un poco más mayores y la tecnología pues les costaba un poco más hacerse con ella, pero como digo, tanto médicos como pacientes se adaptaron a las circunstancias y fue posible darle continuidad a esta asistencia sanitaria de calidad que siempre nos ha diferenciado. Por ejemplo, ¿no? una videoconsulta. Con la videoconsulta, en un caso, pudimos identificar una paciente que tenía signos, tanto por lo que ella nos contaba por la entrevista como visualmente lo que nos mostró en la videoconsulta, signos de un parto prematuro o muy prematuro. La videoconsulta nos ha ayudado muchísimo porque los padres que tenían miedo a acudir al hospital, todos los asegurados han tenido posibilidad de hacer la videoconsulta, entonces te consultan y ahí es el facultativo el que te va a decir, mira, esto lo tenemos que ver y con tranquilidad ven informes del circuito limpio de COVID y no demoras la asistencia, y si eran dudas simplemente pues las hemos solucionado y yo creo que eso ha ayudado muchísimo a la salud de los niños y a la tranquilidad de los padres. Porque desde el primer momento implementamos el uso de las consultas digitales, tanto la videoconsulta como la consulta telefónica, y para nosotros ha sido la pieza clave que nos ha permitido mantener todo el tiempo durante la pandemia la atención a los pacientes al mismo tiempo que hemos garantizado su seguridad. Una vez que la pandemia empezó a remitir, era necesario trasladar a los pacientes la tranquilidad de que podían volver a acudir a los centros sanitarios y a los hospitales con seguridad y con la garantía de que iban a estar en un entorno seguro. Eso era muy importante porque nos dimos cuenta de que durante los meses de pandemia, por el hecho de retener a las personas en casa para evitar riesgo de contagio, se estaban produciendo un incremento de casos que se estaban empeorando y llegaban ya al hospital en un cuadro mucho más crítico del que cabía esperar. Por ese motivo decidimos que la mejor manera de hacer llegar el mensaje a los pacientes era que los propios médicos les contasen la importancia que tenía que acudiesen a las consultas y que no lo dejasen para más tarde. Fundamentalmente había dos problemas, ¿no? Un problema ha sido el del diagnóstico de tumores, que con el retraso del diagnóstico hemos visto tumores más pasados de cuenta, o sea, tumores más avanzados, digamos. El problema fundamental es que, por ejemplo, en una
patología oncológica, y estos son datos reales, retrasar la intervención 4 semanas aumenta un 10% la mortalidad en una cirugía oncológica. Eso es un problema gravísimo. La verdad es que estos casos, pues en otras situaciones, si el paciente hubiera consultado antes, lo podemos haber atendido antes, si no hubiera tanta urgencia en la resolución del problema, le podríamos haber ofertado tratamientos más conservadores. Un caso concreto que hemos tenido, un niño de 5 años que llevaba en casa 3 días con vómitos y dolor abdominal y fiebre. Los padres, por miedo a venir, estuvieron viendo a ver qué pasaba con el niño. Pues era una apendicitis que cuando vino era una peritonitis ya, que es una situación mucho más grave. Afortunadamente la evolución fue buena y ya está, pero sí, se podría haber cogido más a tiempo. Además, uno de los principales miedos que nos trasladaban los pacientes era el temor al contagio dentro del entorno hospitalario. En este sentido, Sanitas desde el minuto cero había creado circuitos seguros o COVID-free para poder diferenciar un poco a unos pacientes de otros. Mediante un triaje previo identificábamos a aquellos pacientes que pudiesen ser susceptibles de tener síntomas. Por lo tanto, tenemos que trasladarles este mensaje a los pacientes para que estuviesen tranquilos. Era la clave y la base de nuestra comunicación en todo momento: la confianza, la tranquilidad y la seguridad. A día de hoy es perfectamente seguro venir al hospital, siempre acudir mejor hoy que mañana. No existe un especial riesgo de contagio ahora mismo en un hospital. Hay cosas que hay que verlo, una dificultad respiratoria, pues puede ser por coronavirus o por otro germen cualquiera, pero hay que verlo porque necesitan un tratamiento. El hospital es un medio seguro. Si hacemos lo que tenemos que hacer, que es ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, guardar la distancia. Los hospitales ahora mismo son uno de los sitios más seguros en los que puedes estar. A día de hoy, Sanitas ha demostrado estar a la altura de las expectativas de nuestros pacientes. Como objetivo prioritario estuvimos, estamos y seguiremos estando cerca del paciente.